Hola, vamos a continuar con otro problema de termodinámica, en este caso sobre volúmenes molares parciales. Sabemos que cuando mezclamos dos componentes para formar una disolución, la suma de los volúmenes de los componentes puros no coincide con el volumen de los componentes mezclados. Es decir, la disolución va a presentar un volumen diferente, ligeramente diferente a los componentes puros. Así, por ejemplo, si mezclamos 1 litro de etanol con 1 litro de agua, la disolución obtenida etanol-agua tiene un poco menos de 2 litros. Su volumen es 1,90 y pico litros, no llega a 2. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las fuerzas intermoleculares en las sustancias puras, es decir, en agua pura y en etanol puro, no coinciden con las fuerzas intermoleculares en la mezcla, donde tenemos interacciones etanol-agua. En ese caso parece que la interacción etanol-agua es algo más fuerte que la interacción entre agua pura y etanol puro, y por eso la disolución se comprime ligeramente. Y 1 litro más 1 litro genera un poco menos de 2 litros en la mezcla. Normalmente estamos acostumbrados en los problemas de química a que nos digan que consideremos que los volúmenes son aditivos. Volúmenes aditivos pues significa que no hay esa diferencia de volumen, que podemos considerar que al mezclar 1 litro con 1 litro genera 2 litros. Esos son volúmenes aditivos. Como la diferencia es pequeña, pues es una buena aproximación el suponer volúmenes aditivos. En este caso, nos dice el problema que tenemos una disolución que tiene una fracción molar, es una disolución de cloroformo y acetona, con fracción molar de cloroformo de 0,4693 y nos dan los volúmenes molares parciales, de acetona y cloroformo, que son 74,16 y 80,23 centímetros cúbicos por mol. ¿Qué son volúmenes molares parciales? Lo representamos por una V a la que le ponemos una barra encima. Por ejemplo, este sería el volumen molar parcial de la acetona, le voy a poner una AC abajo y vale en concreto 74,166 centímetros cúbicos por cada mol de acetona. Se llama volumen molar parcial. ¿Qué es? Es el volumen que la acetona ocupa en la disolución cuando la hemos mezclado con el cloroformo. Ocupa este volumen cada mol de acetona, 74 centímetros cúbicos. Cuando está pura no ocupa el mismo volumen, ocupa un volumen distinto que podemos calcular si queremos utilizando las densidades. Aquí al final del problema me da la densidad del cloroformo y la densidad de la acetona. Con ellas podemos calcular el volumen que ocupan esos componentes puros. Por otro lado, el volumen molar parcial del cloroformo vale 80,235 centímetros cúbicos partido de mol. De nuevo representa el volumen que ocupa un mol de cloroformo cuando lo mezclamos con acetona en una disolución de fracción molar 0,46, porque estos volúmenes dependen incluso de la composición que tiene la disolución. No ocupa el mismo volumen en una disolución la acetona y el cloroformo si tiene una fracción molar 0,46 que si tiene una fracción molar 0,32. Ocupan un volumen diferente. Y la primera pregunta que nos hace es que calculemos el volumen de la disolución de una disolución de 1000 gramos de masa, que calculemos el volumen de una disolución de 1000 gramos de masa. Bueno, pues ¿cuánto vale el volumen de una disolución? Pues el volumen de una disolución se calcula como la suma de los moles de cada componente por el volumen molar parcial que ocupa cada componente, extendida a lo largo de todos los componentes. Aplicándolo a este ejercicio en concreto, pues son moles de acetona, que tengo la disolución por el volumen molar parcial de la acetona, más los moles de cloroformo por el volumen molar parcial del cloroformo. Es decir, si voy multiplicando los moles que tengo de acetona por el volumen que ocupa cada mol de acetona en la disolución, lo sumo a los moles de cloroformo por el volumen que ocupa cada mol de cloroformo en la disolución, pues me da el volumen de la disolución. Esto es el volumen que ocupan esos componentes mezclados. Bueno, ¿qué tengo que hacer para resolver el primer apartado? Simplemente hallar cuántos moles de acetona y de cloroformo hay en 1000 gramos de masa, en 1000 gramos de una disolución. Solo tengo que hacer eso, porque los volúmenes que ocupan los componentes, pues los tengo. ¿Cómo hacemos para...? Tenemos dos formas para obtener estos moles. Una es plantear un pequeño sistema. Voy a intentar hacerlo de dos maneras. Podemos hacer un sistema fácilmente. Por ejemplo, podemos escribir tenemos una fracción molar de cloroformo de 0,4693. Bueno, pues eso, fracción molar de cloroformo, es igual
a 0,4693. Y por definición, ¿cuánto vale la fracción molar de cloroformo? Pues son los moles de cloroformo partido de moles totales, moles de acetona más moles de cloroformo. Esto que acabo de dibujar es una ecuación que tiene dos incógnitas solamente, que son los moles de cloroformo y los moles de acetona. Rápidamente puedo plantear una segunda ecuación porque sé que la masa de cloroformo más acetona suma 1000. Es decir, podemos escribir masa de acetona más masa de cloroformo en la disolución igual a 1000 gramos. Y yo puedo esta masa relacionarla con moles, dejarla en función de moles. ¿Por qué? Porque la masa son, podemos pasarla a moles con estas expresiones. Los moles de acetona es masa de acetona partido de la masa molecular de acetona, y los moles de cloroformo son masa de cloroformo partido del peso molecular del cloroformo. De manera que yo puedo sustituir estas masas por estas ecuaciones, es decir, por número de moles por peso molecular. El peso molecular, bueno, me lo dan, incluso sé la fórmula, por tanto puedo hallarlo, y puedo escribir masa de acetona. Esta fórmula, por tanto, la puedo dejar así. Masa de acetona no, vamos a sustituirla ya por su valor. La masa de acetona son moles de acetona por el peso molecular de la acetona. Reemplazo masa de acetona por la masa despejada de aquí. Masa de acetona es moles por el peso molecular. Más masa de cloroformo, pues son moles de cloroformo por el peso molecular del cloroformo. Y esto son masas, el producto de moles por masa molecular son masas, por tanto lo igualaría a 1000 gramos. Y esto me da una segunda ecuación. Ambas ecuaciones constituyen un sistema del que puedo sacar los moles de acetona y cloroformo, y con ellos tendría resuelto el ejercicio. Debemos observar que esto tiene unidad de mol, esto tiene unidad de gramo-mol, por tanto mol se va con mol y me queda gramos. Estos términos que suman poseen unidad de gramo y por tanto lo puedo igualar a 1000 gramos. Si resolvemos el sistema despejando, por ejemplo, moles de cloroformo de aquí arriba y llevándolo abajo, o de acetona, lo que mejor nos venga, pues obtenemos unos resultados. Yo tengo aquí unos resultados que son los moles de cloroformo que hay en 1000 gramos de disolución son 5,3 moles. 5,3 moles. Y los moles de acetona, pero tenemos que resolver el sistema para poder hacer esto. No lo voy a hacer porque tardaría demasiado, no nos merece la pena. Es un simple sistema de ecuaciones, y con estos números ya podemos ir arriba y calcular el volumen de la disolución, volumen que ocupan 1000 gramos de disolución. Moles de acetona, 6,33 moles de acetona por el volumen molar parcial de la acetona, 74,166 centímetros cúbicos que ocupa un mol de acetona. Moles se van con moles, por tanto me da volumen de acetona en la disolución más 5,3 moles de cloroformo por el volumen molar parcial del cloroformo, que son 80,235 centímetros cúbicos que ocupa cada mol de cloroformo. Si hacemos esa operación nos sale un volumen de disolución de 894,65 centímetros cúbicos. Es el volumen que ocupan 1000 gramos de acetona y cloroformo de fracción molar 0,4693. Bien, ahora después vuelvo a indicar cómo se puede resolver esto también sin hacer el sistema, pero voy a terminar el ejercicio. Ahora vamos a ver en el apartado B la variación de volumen que se produce en el proceso de mezcla. Para ello vamos a calcular cuánto vale el volumen de los componentes puros antes de ser mezclados. Lo vamos a llamar V asterisco, volumen de componentes puros antes de ser mezclados. Son moles de acetona por el volumen molar de la acetona pura, más moles de cloroformo por el volumen molar del cloroformo puro.
Si hacemos esto, obtenemos el volumen de los componentes antes de ser mezclados. ¿Cuánto vale el volumen molar por mol de la acetona pura? Pues no tenemos más que hacer inversa de su densidad y con el peso molecular pasarlo a moles. ¿Qué densidad tiene la acetona? 0,791 gramos por centímetro cúbico. Pues lo escribimos al revés. Ponemos abajo los gramos y arriba el centímetro cúbico. Esto se conoce como un volumen específico, y este volumen específico lo vamos a pasar a volumen molar con el peso molecular de la acetona, con la masa molecular de la acetona, que son 58, aquí la tenemos, 0,8 gramos. 58,08 gramos, que es un mol de acetona. Y por tanto, gramos de acetona se van con gramos de acetona y nos deja el volumen molar de la acetona pura, que tiene un valor de 73,43. 73,43 centímetros cúbicos que ocupa un mol de acetona. ¿Por qué discrepa del volumen molar parcial de la acetona? Porque la acetona pura por mol no ocupa el mismo volumen que la acetona mezclada con cloroformo, debido a las fuerzas intermoleculares. Como podemos ver, la acetona pura ocupa un volumen menor. ¿Eso qué significa? Bueno, que tiene unas interacciones mayores que cuando la mezclamos con cloroformo. Mezclada con cloroformo nos ocupa un volumen ligeramente mayor. Bien, y por fin, por último, vamos a calcular el volumen molar del cloroformo puro, que simplemente para ello hacemos de nuevo inversa de densidad. Tenemos aquí la densidad del cloroformo, que vale 1,483 gramos por centímetro cúbico de cloroformo. Inversa de densidad, como digo, se llama volumen específico, y ese volumen específico con la masa molecular del cloroformo, que es 119,38 gramos, que es un mol de cloroformo. Gramos se nos van con gramos y tenemos centímetro cúbico partido de mol, que para el cloroformo vale 80,5 centímetros cúbicos por mol, volumen molar de componentes puros. Si comparamos, parece que también el componente puro, en este caso el cloroformo puro, ocupa un volumen ligeramente mayor que el cloroformo mezclado. Es decir, en este caso ocurre lo contrario. Las interacciones entre moléculas de cloroformo puro son ligeramente menores porque hay más volumen, ocupa más volumen aquí, que cuando lo mezclamos con la acetona. Aquí sí se produce una contracción de volumen al formar la mezcla. Bien, pues por fin calculamos el volumen de los componentes puros antes de ser mezclados, es decir, sustituimos en esta fórmula. Como no he dejado sitio al lado, voy a volver a hacerlo aquí. Moles de acetona, los que hemos calculado antes, 633 moles de acetona, por volumen que ocupa la acetona pura, 73,43 centímetros cúbicos por mol de acetona pura, más moles de cloroformo, 5,3 moles, por el volumen que ocupa el cloroformo puro, 80,5 centímetros cúbicos por cada mol. Moles se van con moles, moles con moles, y nos queda el volumen en centímetros cúbicos, volumen de 891,43 centímetros cúbicos. Es lo que ocupan los componentes puros antes de ser mezclados. Y por tanto, aquí tenemos el cambio de volumen que se produce. Se conoce como el volumen de mezcla. Lo voy a poner aquí. Delta mezcla V. Es volumen de componentes mezclados menos volumen de componentes puros. Es decir, volumen de disolución menos volumen de los componentes antes de ser mezclados. Volumen de disolución 894,65, volumen de los componentes puros antes de ser mezclados 891,43. Nos encontramos con unos 321 centímetros cúbicos de cambio de volumen. Es el llamado volumen de mezcla, es decir, la variación de volumen cuando hacemos la mezcla. Es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Bueno, que la mezcla posee un volumen mayor que los componentes puros. Los componentes puros tienen un volumen de 891 y la mezcla es 894. Por tanto, significa que los componentes puros tienen fuerzas intermoleculares mayores. Se atraen más los componentes cuando están puros. Eso hace que su volumen sea más pequeño. Cuando los mezclamos, las fuerzas intermoleculares acetona-cloroformo son menores y se produce una expansión de volumen.
y por tanto tenemos 3 centímetros cúbicos de diferencia entre los componentes separados. Si tenemos acetona y cloroformo en dos vasos independientes, el volumen de esos dos vasos es de 891, sin embargo genero la mezcla y sube en 3 centímetros cúbicos el volumen de dicha mezcla. Por tanto, creo que ya tenemos claro lo que significan los volúmenes molares parciales y el volumen de mezcla. Volumen molar parcial indica el volumen que ocupa un mol de una sustancia cuando se mezcla con otra o con otras, y el volumen de la sustancia pura es el volumen cuando está pura, y ambos volúmenes son diferentes. El volumen molar parcial y el volumen del componente puro son distintos debido a las interacciones entre moléculas. Bien, el ejercicio está hecho, es suficiente, pero voy a borrar esta parte y de aquí, y voy a cambiar la forma de obtener los moles. En vez de resolver el sistema, aunque los resultados van a ser idénticos, al menos voy a dar una indicación de cómo se puede resolver de otra forma. Y bien, tenemos la fracción molar, tenemos aquí la fracción molar de cloroformo, que vale 0,4693. La fracción molar nos da una proporción entre el cloroformo y acetona que hay en la mezcla. Nos dice que hay 0,4693 moles de cloroformo y 1 menos 0,4693 moles de acetona. Estos moles no son lógicamente los que hay en los 1000 gramos de disolución. Esto supone 0,5607 moles de acetona. Estos moles no son los que hay en 1000 gramos, por supuesto, pero en esos 1000 gramos la proporción acetona-cloroformo sí está en esta relación. Como tengo una masa, lo que voy a hacer es pasar estos moles a masa y hallar un porcentaje en masa. Y ese porcentaje en masa se lo voy a aplicar a los 1000 gramos. Y eso me va a dar la masa que tengo de cada componente, masa de acetona y masa de cloroformo. Una vez que tenga la masa de cloroformo y acetona en la mezcla, lo paso a moles y obtendré los resultados de antes, el 5,3 y el 6,33. Por tanto, vamos a hacer esos pasos. 0,4393 moles de cloroformo y usamos el peso molecular. Abajo un mol de cloroformo, que son 119,38 gramos de cloroformo. Ahí tenemos los gramos de cloroformo. Gramos de cloroformo 5602. 5602 gramos. Perfecto. Y hacemos lo mismo con la acetona. 0,5607 moles de acetona por 58,08 gramos, que es un mol de acetona. Y esto nos sale 32,56 gramos de acetona. Bien, inmediatamente con esto hallamos un porcentaje en masa. Un porcentaje en masa de un componente, por ejemplo de cloroformo o de acetona, no importa. ¿Cómo se halla? Gramos de cloroformo, gramos del componente del que hay el porcentaje, 56,02, partido de gramos totales, 56,02 más 32,56. Si lo dejo así, obtendré una fracción másica. Si lo multiplicamos por 100, obtendremos un porcentaje en masa. ¿Qué porcentaje en masa tengo de cloroformo? Pues tengo un 63,24% en masa de cloroformo. Entonces inmediatamente se lo aplico a los 1000 gramos de disolución que tengo. 1000 gramos de disolución por el porcentaje en masa. En 100 gramos de disolución tengo 63,24 gramos de cloroformo. Y por tanto aquí me da inmediatamente los gramos de cloroformo, 632 gramos de cloroformo, que si los pasáramos a moles nos daría los moles de antes, 5,3 moles. 5,3 moles de cloroformo. Perfecto, esta es otra forma de hacerlo. Y después, bueno, con la acetona igual, 1000 gramos de disolución menos 632 de cloroformo me da los gramos de acetona, los paso a moles y obtendré el valor de 633 moles de acetona. Y con ello hago el problema como antes. O sea que esta sería otra alternativa. Quizá
mejor, más fácil, bueno, más rápida de hacer que el sistema de ecuaciones. Nos lleva algo más de cuentas porque hay que pasar a gramos, después a moles, y del sistema de ecuaciones saco los moles directamente, pero esta parte que os subrayo sirve para llegar al mismo resultado de antes. Bien, con esto ya vamos a dejar el ejercicio. Creo que nos queda más o menos claro. Bueno, puedo, aunque ya me he enrollado aquí totalmente, pero podemos hacer un último esquema de este interesante problema de termodinámica. Si dibujamos aquí un pequeño recipiente, un vaso, y le ponemos acetona, dibujamos otro vaso y ponemos cloroformo, bueno, pues el volumen que ocupa aquí la acetona lo llamamos sería volumen de acetona pura, que se puede obtener multiplicando los moles de acetona por el volumen que ocupa cada mol de acetona pura. Aquí lo mismo, si tenemos unos moles de cloroformo, los que sean, y lo multiplicamos por el volumen que ocupa cada mol de cloroformo, tenemos el volumen de estos recipientes. La suma de ambos volúmenes es lo que llamamos el volumen de los componentes puros no mezclados. Cuando ahora formamos la disolución, mezclamos en un vaso mayor la acetona y el cloroformo, obtenemos el volumen de la disolución, y no coincide con el volumen de los componentes puros mezclados, sino que es diferente. Ese volumen va a ser moles de acetona, pero por el volumen que ocupa la acetona en la disolución, llamado volumen molar parcial, que es un dato experimental que tenemos que obtener o nos tienen que dar, más los moles de cloroformo por el volumen molar parcial del cloroformo. Esto nos da el volumen de la disolución. Y el cambio producido en el volumen durante el proceso de mezcla se llama delta V de mezcla, que es el volumen de la disolución menos el volumen de los componentes puros antes de ser mezclados. Y esto fue lo que hemos trabajado durante el ejercicio.